Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto. Esta tarde vamos a ponernos de pie, por favor, en reverencia a nuestro Dios, y vamos a cantar. El culto de hoy va a ser maravilloso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos rogarte, suplicarte, darte las gracias, Señor, y pedirte de tu gracia, ayuda, poder, misericordia. Agradecerte, Padre Celestial, porque fuiste a la cruz del Calvario y pagaste el pecado y la maldad de cada uno de nosotros, de cada persona en este mundo. Y Padre Celestial, gracias por la salvación que Jesucristo nos has dado. Queremos, Padre Celestial, honrar y glorificar tu nombre, exaltarte y reconocerte. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de mis oyentes en casa, Padre Celestial, a cada uno con sus dificultades, con sus problemas, con sus situaciones, con sus cuestiones, Padre Celestial, familiares, económicas, Señor, de enfermedad, de ruego morales. Padre Celestial, te suplico que tú obres y a cada uno, Señor, nos ayudes a reflexionar, nos ayudes a entender, nos ayudes a pensar en tu grande sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, todo lo que tú padeciste por nosotros para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna. Agradecemos, Padre Celestial, por la bondad que manifiestas y rogamos, Señor, que tú te manifiestes poderosamente en este servicio. En Cristo rogamos y agradecemos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 236. Himno 236, cuando combatido por la adversidad. Cuenta
1976. Años mi alma en vanidad viví. Himno número 196. A Jesucristo ven sin tardar. Oh,
Muy bien, sentarse, muchas gracias, todos bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí, gracias al Señor que Él nos permite el privilegio y la oportunidad de estar en su casa de oración y también en su casa, ahí a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque, pues, a pesar de las condiciones y las situaciones, podemos seguir predicando y escuchando la palabra de Dios. Así es que, pues, todos bienvenidos. Les recuerdo, el estar en su casa no significa que usted no deberá tener reverencia, sino que tendrá que tener esa actitud de reverencia delante del Dios del cielo. Y bueno, deseamos que el Señor le bendiga, el Señor le fortalezca con su palabra esta noche y el Señor le ayude para también tomar decisiones y caminar en el camino del Señor diariamente. Así es que rogamos que el Señor siga protegiéndoles del virus a cada uno, ¿verdad? En casa, en sus labores, en su trabajo, y que, bueno, el Señor les guarde de todo mal. Muy bien, pues continuamos, le rogamos que sigan orando que el Señor obre con su poder y su gracia y que tenga este flagelo en el mundo y que el Señor nos permita nuevamente volver a abrir las puertas de la iglesia para reunirnos todos y alabar juntos al Dios Todopoderoso. Esa es la parte importante para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Les recuerdo que la lección que les hemos dejado el día de hoy, una lección que hay que estar leyendo cuidadosamente, hay que leer todos los versículos de la palabra de Dios. La nota que le puse ahí, haga de cuenta que usted es el maestro de escuela dominical y que está con todo deseo de aprender y demostrar que ha aprendido realmente lo que está estudiando. Estamos estudiando el libro del Evangelio según San Marcos y entonces queremos que esa enseñanza, ese aprendizaje se refleje en nuestra vida de adoración al Dios del cielo, Así es que es una parte importante. No debemos de bajar nuestros ánimos ni nuestros deseos de leer la Biblia, de orar al Señor, ¿verdad? De estar pendientes, de suplicar a Dios que nos ayude. No, les dicen a los muchachos, no es tiempo de vacaciones, es tiempo de trabajar, ¿verdad? Entonces, como creyentes, no vacacione espiritualmente, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, ore al Señor y si tiene a la mano a alguien, compártale el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el plan entonces para ese tiempo mientras nos podemos seguir reuniendo aquí en la casa del Señor. Muy bien, Dios les bendiga, vamos a continuar.
Para que tome nota, domingo en la mañana es el domingo de resurrección, el domingo es el día de resurrección, y el domingo, día de resurrección, vamos a tener una transmisión a las 7 de la mañana, y el siguiente culto será a las 11 de la mañana, y el siguiente será a las 6 de la tarde. Entonces, domingo, 7 de la mañana, culto de resurrección, para que usted esté atento ahí en su casa, temprano, ¿verdad? Temprano, alabando y glorificando al Señor. La resurrección es precisamente la base de nuestra fe, la base de nuestra fe. Así es que domingo, ¿verdad? A las 7 de la mañana empezaremos el primer culto, y luego a las 11 de la mañana, y luego a las 6 de la tarde. No se la pierdan. No se la pierdan. Veamos entonces la palabra de nuestro Dios. Veamos entonces la palabra de nuestro Dios en Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Y ahí leeremos entonces del versículo 26 al versículo 49. Lucas 23, del 26 al 49. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie. Los que estamos aquí, allá en su casa también hágalo con reverencia. Recuerde que estamos delante del Dios vivo y verdadero. Dice la Biblia, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridlos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, qué sencillo es leer esta porción de tu palabra, Señor. Pero pensando, Padre Celestial, en aquel momento, en aquella situación,
la cuestión de cómo tú vivirías aquellos momentos, aquella situación, la terrible humillación, los golpes, Padre, el escupitajo, cómo te golpeaban la cara, la espalda, Padre Celestial. Oh Dios, siendo que tú eres el perfecto Dios. Señor, ayúdanos esta noche a meditar en tu palabra, a ponerla, Señor, en perspectiva en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender, Señor, con toda claridad lo que tú has hecho por nosotros. Manifiéstate, por favor, que no sea un asunto, Señor, que guardemos en lo profundo de nuestro corazón, sino que sea un asunto que compartamos con la gente en cada oportunidad que tengamos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé gracia y ayuda para poder hablar acerca de este asunto. En Cristo rogamos. Te agradecemos por todo. Amén. Bien. Pueden sentarse. Muchas gracias. Pues tenemos el tiempo de la crucifixión. Ya este domingo dijimos que el Señor Jesucristo había anunciado por última vez que iba a la cruz del Calvario. Iba anunciado por última vez que iba para ser sacrificado. Iba anunciando todo lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar. Digo que iba a ser entregado a los gentiles para ser lacerado, para ser golpeado. Y la verdad, eso sucedió. Eso sucedió. Cada una de estas cosas sucedieron. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio según San Mateo, dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 26 y el versículo 67, dice la Biblia: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetícenos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te golpeó? Ahí estaban los hijos del diablo, ahí estaban los enemigos del Señor, ¿verdad? Tratando de golpearle con toda hazaña, con todo odio del diablo, ¿verdad? Y dice la Biblia, le escupieron el rostro, y no le escupieron una sola vez, varias veces, le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, dice la palabra de nuestro Señor. Dice la Biblia que ahí estaba el Señor siendo azotado. En el versículo, en el capítulo 27 de Mateo, dice la Biblia, el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, dice, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Lo entregó habiendo azotado a Jesús. Y estos azotes que ya hemos comentado, eran azotes, ¿verdad? Con ese látigo tremendo, con esas 9 puntas que tenía el látigo y esos pedazos de metal que al restallar sobre la espalda de nuestro Salvador le arrancaban los jirones de la piel, le arrancaban literalmente toda la piel de su espalda. Y mire, esto precisamente, y estos eran gente, dicen los soldados que lo golpearon, eran gente que estaban acostumbradas, eran expertos en usar el látigo para golpear a los presos, ¿verdad? De manera tal que el Señor Jesucristo está ahí siendo lacerado, siendo golpeado, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Lucas lo describe de esta manera, Lucas el capítulo 22. El versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole, dice la palabra de Dios. El evangelista Juan nos dice ahí en la palabra de nuestro Señor, en el capítulo 19 de Juan, dice la palabra de nuestro Dios ahí, dice, así que, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Ahí está el Señor Jesucristo, golpeado, lacerado, ¿verdad? Literalmente roto en sus partes, ¿verdad? En su cuerpo, en su cara, en su espalda. Dice la palabra del Señor. Mire qué tremenda situación, ¿verdad?
todo lo hicieron con tal de Pilato demostrar que él no era el culpable, que no era el malo, que no era el que tenía que hacer toda esta clase de cosas. Pero dice la palabra de Dios que cuando los principales, versículo 6 de Juan 19, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Verdad? La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Oh, mi hermano, la verdad es que qué tremenda situación, qué tremendo sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo, qué tremenda condición en la que él estaba. Pero tendremos que reconocer un asunto. Tendremos que reconocer, sí, que Pilato mandó azotarle. Tendremos que reconocer, sí, que los soldados le latigaron. Tenemos que reconocer, sí, que le abofetearon, que le dieron de puñetazos en la cara. Tenemos que reconocer, sí, que mezclaron sus escupitajos en el rostro divino del Señor con su divina sangre. Sí, tenemos que reconocer que esa gente fue precisamente quienes le golpeaban en la cabeza, ¿verdad? Y quienes le clavaron aquella tremenda corona de espinas. Hay quienes dicen que esas espinas eran venenosas cuando se las pusieron en la cabeza al Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que sucedió, pero mi hermano, la verdad es que no podemos ignorar que el Señor Jesucristo fue para pagar por nuestros pecados. No podemos ignorar que Él sufrió precisamente el oprobio, el escarnecimiento, la burla, el escupitajo, los golpes por usted y por mí, por cada uno de nosotros en esta tierra, por el pecado tremendo, por la condición nuestra de pecado y de maldad. Él la pagó ahí en la cruz. Él estaba cumpliendo. Él estaba yendo a la cruz del Calvario. Y sí, le digo, aquella gente con el odio del diablo en ellos, sí dejaron caer todas sus fuerzas. Sí, se extralimitaron en golpearlo, en lacerarlo. Sí, mi hermano, pero el asunto es que es nuestro pecado quien lo llevó a aquella condición, en aquel lugar, en aquella situación. El Señor había dicho que para esto había nacido, dice el versículo 37, le dijo entonces Pilato: luego tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi palabra. Todo aquel que es de la verdad oye mi palabra. Y es la razón por la que usted y yo hoy nos estamos esforzando por escuchar palabra de Dios, por hablar de palabra de Dios, porque somos de la verdad, somos de la verdad. La última cita fue Juan 18:37, perdón si dije mal, ¿verdad? Somos de la verdad y es la razón por la que escuchamos la verdad, la razón por la que nos esforzamos para escuchar la palabra de nuestro Señor, la razón por la que estamos aquí tratando de escuchar y de ver lo que el Señor Jesucristo en su gracia infinita y divina hizo por nosotros en la cruz del Calvario y por el mundo entero, por el mundo entero, por el mundo entero. Mire, ahora el Señor Jesucristo va a iniciar en el sacrificio allá en Isaías, el capítulo 53. Ya el profeta había dicho 1000 años antes de que esto sucediera lo que iba a pasar. Y decía el profeta en el capítulo 53 de Isaías, el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decimos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oh, estimados hermanos, que tremenda es la palabra de Dios con toda claridad. El profeta dice: nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. El Señor Jesucristo empieza entonces a caminar al monte de la calavera. En Lucas el capítulo 23 versículo 26 dice: llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía al campo y le pusieron encima la cruz para que las llevase tras Jesús. Pusieron a este hombre Simón de Cirene para que le ayudara al Señor Jesucristo después de el agotamiento, después del sangrado, después de toda esta clase de cosas que debilitaban el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora le ponen a este hombre para que le ayude a llevar la cruz. Y la Biblia dice: le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Oh, imagino, estimados hermanos, imagino aquella gente viendo la tremenda condición del Salvador de este mundo, viendo aquel que lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar al enfermo, le habían visto resucitar al muerto, le habían visto recomponerle la mano a aquel que la tenía seca, habían visto levantar al paralítico, lo habían visto multiplicar los panes, alimentar a la multitud, y ahora lo ven en esta condición. Ahora lo ven en esta condición. El sentimiento humano de aquella gente se desbordaba en las lágrimas, en el llanto, en la lamentación, pensando en todo lo que estaba pasando con él, pensando en lo que estaba sucediendo. Aquel que lo habían visto con ese garbo, con esa majestad, anunciando la bendita palabra de Dios, anunciando el bien a la gente, anunciando la bondad, anunciando la misericordia de Dios, anunciando el amor de Dios. Ahora lo ven en esta condición. Ahora lo ven que apenas sí se puede sostener en pie. Ahora lo ven en su debilidad, en ese sangrado, en esos golpes, en esa cabeza coronada de esa espina, de esas espinas venenosas, de esa corona de espinas. Ahora lo ven y dice, empiezan a llorar y están llorando y haciendo gran lamentación por él. Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia en el versículo 28, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no quieran. ¿Verdad? No lloren por mí, les dijo el Señor Jesucristo. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y mire, la verdad es que hoy, prácticamente después de 2000 años, podemos ver que esto se sigue cumpliendo. Esto se sigue cumpliendo porque la verdad es que hoy, necesitamos llorar por los nuestros, necesitamos llorar por nuestras familias, necesitamos llorar por las familias de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos hijos creyentes, hijos de creyentes que están caminando en el pecado y en la maldad, buscando lo malo de este mundo, la corrupción de este mundo. Y el Señor les dijo: miren, no lloren por mí, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Aquellos que alguna vez han conocido y han escuchado del Señor Jesucristo, el Señor les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por su familia. Lloren por su familia. Aquellos que alguna vez escucharon y que no caminan el camino del Señor y que no siguen las reglas del Señor, que no viven para el Señor, que no entienden la gracia y el poder y la magnificencia de Dios, muriendo en la cruz, cargando nuestro pecado, siendo golpeado, lacerado, humillado por nosotros, pero que no entienden. Y siguen el camino buscando el pecado, buscando la maldad, pensando que en ello tendrán alguna recompensa. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Qué tristeza de creyentes, de familias de creyentes que tienen hijos que, aunque han escuchado del nombre del Señor, no caminan con el Dios del cielo, no caminan en la verdad del Dios del cielo, no caminan en aquel que se sacrificó tan terriblemente para darnos salvación, darnos vida eterna.
qué lloro, qué lástima, qué quebranto, qué corazones quebrantados de esas familias y de esos padres. La verdad es que el Señor Jesucristo lo dijo: lloren por ustedes y por sus hijos, porque desearán, dirán en algún día, llegará el día en que digan: bienaventurados los que no tienen hijos. Bienaventurados los que no tienen hijos, bienaventurados los que no tienen que padecer en esta condición, de sufrir por los hijos, por hijos rebeldes, desobedientes, groseros, ingratos y malos, desleales a los padres. Hijos que no tienen que padecer, no tienen que llorar, no tienen que hacer esto. Madres que no tienen que llorar por estos hijos, ¿verdad? Porque dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Oh, mi estimado hermano, mi estimado amigo, la verdad es que es tiempo precisamente viendo lo que está sucediendo en este mundo, viendo lo que pasa día con día, viendo lo que pasa en estos jóvenes, en esta gente joven que no quieren seguir al Señor, no quieren ver por el Señor Dios Todopoderoso, no quieren aprender de la palabra de Dios, aún en el ruego, en la súplica de los padres que lloran y que se afligen y que claman a Dios por ellos. Qué dolor, qué quebranto. Y el Señor Jesucristo les advirtió a aquellas mujeres diciendo: no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, lloren por ustedes y por sus hijos. Y luego les dice en el versículo 30, dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Mire, el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, va caminando y vislumbrando en el llanto y en la lamentación de aquellas mujeres lo que la gente llegará a un momento en que pida. Aquellos que no confíen en el Señor, aquellos que no crean en el Dios Todopoderoso, tendrán que quedarse a vivir en este sacrificio, en esta situación, en este mundo de pecado y de maldad. Que cuando el Señor Jesucristo venga otra vez, que como hemos dicho, hoy estamos recordando su muerte, pero estamos diciendo que el mundo entero y los eventos mundiales nos están recordando que Él ya viene pronto. Que Él viene pronto. Y llegará el tiempo, dijo el Señor, que comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos. Dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Oh, mi hermano, las personas, los grupos religiosos, confían en los hombres para su cuidado, confían en los hombres para su protección, confían en los hombres en sus palabras, en lo que ellos dicen. Pero la verdad, el Señor Jesucristo dijo: es que si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no van a hacer en el seco? ¿Sí? ¿Cuál protección, cuál cuidado? Grupos religiosos que esperan en lo que algunos hombres dijeron, algunas personas dijeron. Mire, dice el Señor: si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no van a hacer en el seco? ¿Qué no van a hacer en el seco? Oh, ni el Papa, ni nadie en este mundo, ni ningún líder religioso podrá hacer absolutamente nada por las personas. El único que puede es aquel que fue a la cruz del Calvario. Es aquel que estamos recordando, que fue y padeció y cargó el pecado y la maldad de cada uno de nosotros en esta tierra. Es el único que puede perdonar, es el único que puede salvar, es el único que puede librar, es el único que nos puede librar de lo que viene en este mundo. Ciertamente se avecina sobre el mundo lo que el Señor dijo: la gran tribulación se avecina sobre este mundo. Pero mire, aquí vemos al Señor Jesucristo yendo a la cruz del Calvario, dice la Biblia, yendo a la cruz del Calvario, y ahí eran llevados sus malhechores junto con Él, llevado a morir junto con aquella gente inicua, impía, ¿verdad? Llevado a morir al monte de la calavera. Dice la palabra de Dios: le crucificaron ahí, dice Lucas capítulo 23, 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, estimados hermanos, qué tremenda situación, qué tremenda condición, qué tremendo asunto cuando Él está en la cruz del Calvario, en el sufrimiento más atroz,
en el dolor más profundo, porque es su carne la que va a ser crucificada. Es su cuerpo como hombre que está en la cruz del Calvario. Es su cuerpo como hombre que ha sufrido los latigazos, los golpes, la corona. Es su cuerpo que ha sufrido ese desangramiento, esa sangre que corre, esa debilidad humana que está ahí en él. Pero en ese momento, cuando ya ha sido clavado, ya han sido puestos los clavos en sus manos, los clavos en sus piernas, ¿verdad? Han sido puestas ahí sobre aquella cruz. Aún así tiene la fortaleza, tiene el espíritu, tiene el ánimo, tiene el amor para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, estimado hermano, extendiendo estas palabras de perdón, no solamente para aquella situación, no solamente para aquel momento, no solamente para aquellas personas, pero para todo el mundo, para todas las personas en este mundo. Todavía el pecado sigue siendo el gran reto en nuestras vidas. Todavía el pecado sigue siendo el gran tropiezo en nuestras vidas. Todavía el pecado sigue ofendiendo a Dios, como fue en esta condición, como fue en ese momento en que le llevó a la cruz del Calvario. Todavía el pecado sigue ofendiendo a nuestro Dios, sigue avergonzando a nuestro Dios. Todavía el pecado, estimados hermanos, sigue siendo ese lodo que lanzamos al rostro de nuestro Salvador. Todavía el pecado, y todavía los pecadores necesitamos escuchar de nuestro Dios: Padre, perdónalos porque no saben. Padre, perdónalos porque no saben. Todavía el Señor insiste. Miren esa condición. Ahí dice la palabra de Dios: le han clavado, le han crucificado en la cruz del Calvario. Y ahora dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Oh, estimados hermanos, qué tremenda situación. Qué tremenda situación, porque muchas de las veces ahora usted y yo parece que estamos pecando con conocimiento de causa. Parece que estamos pecando a pesar de que ya sabemos quién padeció por nosotros. Estamos pecando a pesar de que ya sabemos que Él fue a la cruz del Calvario. Estamos pecando porque consideramos que Dios me entiende. Dios sabe. Que al cabo Dios me perdona. Sí, definitivamente. Para eso fue a la cruz del Calvario. Desde la cruz estaba diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero será bueno que usted y yo constantemente pensásemos en el sacrificio de nuestro Salvador. Que usted y yo recordáramos lo que el Señor padeció por usted y por mí. Parece que hoy decir que soy salvo, que soy cristiano, es suficiente y nada más. Pareciera que eso fuera todo lo que yo necesito, o lo que usted necesita, o lo que muchos cristianos. Pero el Señor espera que usted y yo hagamos algo más. El Señor espera que usted y yo hagamos algo más. Hagamos algo más llevándole a la gente ese mensaje, llevándole a la gente ese mensaje de vida eterna, teniendo una vida que dé testimonio de que Él fue a la cruz y pagó por nosotros. Dice la Biblia y dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El momento clave de este mundo, la cruz del Señor Jesucristo, para la salvación de cada persona en esta tierra. Y en ese momento hay gente que lo único que piensa es en repartir sus vestidos. Dice: el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Oh, mi estimado hermano, la verdad es que interesante es ver lo que está sucediendo. Pero es también interesante notar que mientras el Señor Jesucristo está clamando por el perdón para cada uno en esta tierra, ahora están aquellos dos ladrones a un lado y al otro, hablando entre sí, uno injuriando al Señor Jesucristo, uno diciéndole: pues bueno, no que tú eres el Cristo, no que tú eres Dios, no es que, a ver, sálvanos, y sálvate tú y sálvanos a nosotros.
Y el otro hombre dice, entendiendo su condición, dice el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mas ningún mal hizo. Oh, estimados hermanos, qué cosas tan tremendas. Aún en esa condición, aún en esa situación, el Señor Jesucristo escucha a aquel hombre que reconoce que Él es inocente, que Él es el inocente Cordero de Dios, que reconoce que está muriendo para pagar por ti y por mí y por el mundo entero. Y entonces le dice a aquel hombre, entonces Jesús le dice en el versículo 43, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, qué tremenda situación, qué tremenda verdad, hermano. Cómo hay gente, el mismo diablo, queriendo cambiar este asunto que el Señor Jesucristo dijo aquí, esta manera de decir las cosas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo le estaba asegurando a aquel hombre que en ese mismo momento le estaba perdonando, que en ese mismo momento le estaba salvando, que en ese mismo momento le estaba dando la vida eterna, que en ese momento le estaba dando un lugar allá en la presencia del Dios Todopoderoso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente que transgiversa la palabra de Dios, la gente que cambia la palabra de Dios por el mismo espíritu del diablo, dicen que le estaba diciendo, mira, de cierto te digo que hoy te estoy diciendo que un día vas a estar conmigo en el paraíso. Y no era lo que estaba diciendo. Estaba diciendo en ese mismo momento, le estaba asegurando, y le estaba asegurando porque Él estaba pagando en la cruz también por esos pecadores que estaban siendo muertos ahí en la cruz junto con Él. Así es que, estimados hermanos, un asunto importante, no deberemos de pasar por alto el hecho de entender, estimados hermanos, que la salvación es el regalo de Dios, que la salvación es el regalo inmediato de aquel que cree, de parte de Dios del cielo. El regalo de la vida eterna. Una vez que una persona confía y reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, se arrepiente de sus pecados, recibe el regalo de la vida eterna. Es la razón por la que el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Es la razón por la que el Señor Jesucristo había sufrido tanto, le habían golpeado tanto, le habían deshecho su rostro, su espalda a golpes y a latigazos. Y es la razón por la que Él estaba pagando precisamente en la cruz del Calvario, precisamente para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el asunto, esa es la cuestión, es el asunto de estar predicando, de estar enseñando, de estarle diciendo ahí a sus vecinos, a esos que se juntan con usted, a esos que están con usted ahí, escuchando esta predicación, esta publicación ahí. Mire, si no tienen seguridad de salvación, pregúnteles y enséñeles cómo el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdad, estimados hermanos, no hay cosa más gloriosa que el Señor Jesucristo diciendo, cuando este hombre se arrepiente, cuando este hombre entiende y cree, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No cuando venga otra vez, sino hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oh, mis estimados hermanos, qué tremenda verdad de la palabra de Dios, qué tremenda verdad de la palabra de Dios. No importa cuántas gentes no crean esto, no importa cuántas personas no acepten el regalo de la salvación y la vida eterna, no importa. El asunto es que si usted y yo hemos creído, en el momento en que creímos tuvimos la vida eterna, el regalo de Dios, y es un regalo que será eterno. Es la razón por la que te podemos predicar, es la razón por la que podemos decirle al vecino, es la razón por la que podemos decirle al pariente, es la razón por la que podemos decirle a papá y a mamá, es la razón por la que podemos decirle a los abuelitos, es la razón por la que podemos decirle a los tíos, a los primos, a todos en la familia, a los vecinos, a los amigos. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. La razón por la que el Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre preciosa para pagar por usted. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, la palabra del Señor dice, el versículo 44 de Lucas 23, cuando era como la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estamos diciendo que aproximadamente la hora sexta serían las 12 del día. A las 12 del día dice una tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena. O sea, probablemente a las 3 de la tarde. Dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mire lo que dice Mateo acerca de este asunto. Vea conmigo Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y en el versículo 50. Dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice la Biblia, se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren nada más qué cosas tan portentosas estaban sucediendo. Dice la Biblia que el Señor estaba por entregar el Espíritu en Lucas, dice, y entonces dice que empezó a oscurecerse, que empezó el sol a oscurecerse, que empezó a temblar, dice también Mateo, y que el templo el velo del templo se rasgó en dos. Y quiero recordarle que aquel velo del templo se requerían varios animales calando por cada lado para poder rasgarlo, para poder romperlo. Y ahora en este momento, en esta situación, mire, el velo se rasga por la mitad. Ahora Lucas dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, ¿verdad? Expiró. Ahora, como dice la palabra de Dios en Mateo, mire, todas estas cosas sucedieron, el terremoto que vino, todo esto anunciando, todo el universo anunciando que el Señor Jesucristo había entregado el Espíritu. Nadie le había quitado la vida, Él entregó el Espíritu, dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Y la vuelvo a tomar. Gloria al Señor, mi estimado hermano. Dice la Biblia que los sepulcros se abrieron. Los sepulcros se abrieron, dice la palabra de Dios, Mateo, diciendo esto, dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Oh, mi hermano, qué tremenda situación, pero mire, la verdad es que en todo esto el Señor Dios Todopoderoso estaba en control. Ahora ha muerto en la cruz del Calvario. Ahora ha muerto en la cruz del Calvario. Ahora el Señor será sepultado. Será llevado al sepulcro. Será puesto en ese lugar. Y entonces, conforme a su palabra, esperaremos. Para ese tiempo los creyentes estaban esperando que Él resucitara. Él resucitará. Probablemente no lo tenían claro en su mente. No tenían claro en su mente todas aquellas cosas. ¿Sabe qué tremenda situación? A veces cuando leemos la palabra o cuando hablamos de esto, decimos de los discípulos que ¿cómo no pueden entender? ¿Cómo no pueden entender si ven al Señor Jesucristo obrar? Si ven al Señor Jesucristo manifestar. ¿Cómo no pueden entender lo que Él les decía? Pero miren, qué tremenda situación. Hoy tenemos la palabra escrita en nuestro idioma. Hoy tenemos la palabra cerca de nosotros para estudiarla. No la leemos. Batallamos para leerla. Hoy tenemos la Biblia cerca de nosotros en nuestras manos. Cerca de nosotros está la palabra. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y hay tantos creyentes que batallan tanto para leerla. Batallan tanto para meditar, batallan tanto para entender lo que el Señor demanda de cada nosotros, batallan tanto para creer lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue sepultado. Dice la palabra del Señor, versículo 50, que un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, ese que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pintándolo, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie.
Era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora el Señor Jesucristo ha sido puesto, bajado de la cruz y puesto en el sepulcro. Puesto en el sepulcro. Precisamente para que todo, la palabra de Dios se cumpla, cada uno a su tiempo, cada cosa a su tiempo. Usted y yo, estimados hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué significa que Él haya muerto, que pagó por usted? ¿Qué significa que tengamos la palabra que podemos entender con claridad? ¿Qué significa este tiempo que podemos acercarnos más a Dios, buscarle con toda devoción, con todo ánimo, con todo nuestro corazón y darle honra y gloria, testificándole a otros, darle honra y gloria, viviendo para adorarle, viviendo para exaltarle, viviendo para reconocerle, darle honra y gloria por nuestras vidas, por nuestras familias. Estimados hermanos, mira, ese es el tiempo en que tú y yo tenemos que orar y clamar a Dios, reconociendo que a pesar de que tenemos la verdad de la palabra de Dios con nosotros, no somos los creyentes, los cristianos que el Señor Jesucristo espera que seamos. No somos las personas dedicadas que Él espera que seamos a su verdad, que seamos a su verdad. No somos las personas que tenemos el oído fácil para escuchar la bendita palabra de Dios, sino que de alguna manera pensamos que nuestro carácter, nuestra situación es más importante que tantas cosas. Pero la verdad es que lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, lo único que vale. Y eso es lo que tenemos que agradecer, es lo que tenemos que buscar, honrarle y glorificar. Hoy, recordando su muerte en la cruz del Calvario, su crucifixión, es tiempo de imitar. Es tiempo de imitar lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que está en nuestro espíritu, que impide una verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Oramos al Señor. Si usted está en casa, doble su rodilla. Doble su rodilla. Hable con Dios. Examine su corazón. Examine su corazón delante del Señor. Examine su corazón a la luz del sacrificio de la cruz. Examine su corazón a la luz de lo que ya pasó en la cruz del Calvario. Doble sus rodillas. Hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, leyendo en forma básicamente rápida, tratando de explicar de una manera somera lo que sucedió en aquel tiempo. Ni la explicación, ni la lectura, Señor, nos ayuda a entender con claridad lo que pasaste en aquel momento, lo que pagaste por nuestros pecados. La razón que en esta noche, de rodillas delante de ti, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra condición, reconocemos, Padre Celestial, te ofendemos con nuestro pecado. Y tú clamaste en la cruz, Padre, perdónanos. Gracias, Padre, por el perdón. Gracias porque cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Límpianos de nuestro egoísmo. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Límpianos, Señor, de nuestra soberbia. Límpianos, Padre Celestial, de nuestra falta de interés por tu causa, por tu obra. Perdónanos, Padre, la indiferencia con la que vemos tu palabra. Oh Dios del cielo, manifiéstate con tu poder y con tu gracia en cada mente, en cada corazón, en cada espíritu de cada uno de mis hermanos que en casa están rogando y suplicando de tu gracia y ayuda. Bendito y alabado seas. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesucristo. Gracias por el perdón. Amén. Y amén. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Estaremos viendo el domingo, recuerden, a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde.
enseguida a recoger diezmos y ofrendas, hermanos. Vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salva. Vamos a orar, hermanos, y estaremos después. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos diste de escuchar tu palabra. Bendito Dios, te ruego que por favor, pues tú la grabes en nuestro corazón. Gracias otra vez por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, Padre Celestial, y pues nos conmueve nuestro corazón, Padre Celestial, porque por amor a nosotros lo hiciste, Señor, y pues te ruego que por favor cada uno pueda dar testimonio de sacrificio a la gente que está ahí alrededor. Señor, te ruego que por favor, pues tu bendición nos siga acompañando, sea en los hogares de cada uno de mis hermanos, sigue guardando a cada uno en salud y fortaleza. Bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas y la fidelidad de cada uno. Nos despedimos, Padre Celestial, de esta reunión, suplicando que tu bendición siga siendo para cada uno de nosotros. Porque en Cristo Jesús, mi Salvador, te suplicamos y agradecemos todo esto. Amén. Dios los bendiga a todos.